Para crear estos disparos de la nave enemiga, lo primero que voy a hacer es crear el prefab, ¿vale? Bueno, eso que va a contener la imagen del disparo, los comportamientos, etcétera. Pero bueno, va a ser muy similar a lo que son los disparos de nuestra nave, ¿no? De hecho, el script lo voy a utilizar tal cual, ¿no? Eh, entonces, si nos fijamos un poco en lo que es nuestro disparo, este prefab que tenemos aquí, eh, bueno, pues lógicamente va a tener asignado un tag, vamos a tener que definirle pues un collider y luego pues va a tener un determinado script, ¿no? En el que pues le asignamos cuál era la animación de la explosión y establecíamos cuál era el tiempo de vida de ese disparo y cuál era la velocidad. Entonces este script me vale perfectamente, ¿no? Solo lo único que voy a cambiar son algunos parámetros del mismo, como por ejemplo, bueno, pues puedo cambiar a lo mejor cuál es el sonido, ¿no? Tengo otro script de audio, perdón, otro clip de audio que puedo utilizar, la animación va a ser la misma, el tiempo de vida pues seguramente va a ser el mismo y la velocidad pues la magnitud puede variar un poco, puede hacer los disparos un poco más rápido, pero lo que es importante aquí es que estos disparos ahora en vez de ir hacia arriba, como son los de mi nave, van a ir hacia abajo. Entonces, para conseguir esto, como estoy haciendo traslaciones multiplicando por esta velocidad, pues lo único que voy a hacer es ponerle signo negativo. Con eso ya automáticamente voy a conseguir que esos disparos se muevan hacia abajo, ¿vale? De esta manera no necesito crearme un nuevo script y implementar pues toda la lógica esa de la animación de la explosión, el movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me vale perfectamente esta, este script tal cual está, ¿no? Lo único que tengo es que crear ese nuevo GameObject y pues seguramente, pues tengo, lógicamente voy a cambiar la imagen, seguramente tendré que ajustar el collider o definir, pues igual no me vale o con una cápsula y tengo que usar un polígono, pero bueno, es igual, ¿no? Bien, entonces voy a hacer eso. Para ello me voy a ir a la imagen que voy a utilizar, que va a ser esta, Shot 2. Perdón, este es el clip de audio, como estoy, es este, Shot 3, ¿vale? Bueno, seguramente este tamaño no es muy adecuado. Vamos a moverlo aquí a la escena para ver, ni lo veo. A ver, tamaño en la capa 5, bueno, es muy pequeñito, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues estos disparos que tenemos aquí, que estamos usando, pues le dimos 50 píxeles por unidad de Unity. Bueno, pues con este le voy a dar el mismo tamaño, 50, y el filtrado pues lo voy a desactivar, aplicamos, bueno, pues esto ya tiene un tamaño mejor, ¿no? Y le voy a llamar, pues en este caso va a ser shoot enemy. Vamos a cambiarle también el tag, vamos a añadir uno nuevo, que le vamos a llamar pues también shoot enemy. Shoot enemy, asignamos shoot enemy. Vale. Entonces, ¿qué más decíamos que le íbamos a asignar a esto? Bueno, pues lógicamente le tenemos que asignar un collider. Vamos a probar con una cápsula a ver qué tal nos queda. Bueno, igual. Opa, esto no. ¿Dónde voy yo? Vamos a editar el collider. Bueno, a ver. Podríamos tener aquí algún problema, ¿no? Porque, claro, si nuestra nave colisiona con esta zona, que en principio, a ver, es difícil, ¿no? Porque esto va a ir hacia abajo, pero bueno, podríamos pillar ahí un disparo moviéndonos por la cola. Entonces, en vez de usar esto, voy a diseñarme uno de tipo poligonal. ¿Sí? Vamos a eliminar este componente. Me voy a añadir otro collider, pero de tipo poligonal. Vale, y entonces ahora lo voy a editar y lo voy a ajustar un poquito mejor. ¿No? Pues una cosa así. Vale, como siempre decimos, pues ese collider, pues por el interior de lo que es el dibujo, ¿no?
¿vale? Porque si no nos da sensaciones extrañas, ¿no? Si colisionamos con algo que realmente, gráficamente o visualmente no lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hace falta ser muy perfeccionistas aquí, ¿no? Pero bueno, podría quedar una cosa así. Vale. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más le vamos a asignar a esto? Pues vamos a asignarle ese script que controla el movimiento, las explosiones, etcétera, de los disparos, que sé que le tenemos asignado pues ya al disparo de la nave, ¿no? Bueno, pues nos vamos a esta carpeta scripts, nos cogemos nuestro shoot controller, ¿vale? Y se lo vamos a asignar a este GameObject. Entonces, como digo, pues vamos a establecer, bueno, por un lado, lo que es la animación de la explosión, que va a ser exactamente la misma. ¿Qué más tenemos que asignar? Pues el tiempo de vida de ese disparo, que en principio va a ser el mismo que el de nuestra nave, ¿no? Más o menos, pues en este caso 2 segundos, era lo que teníamos establecido, y la velocidad a la que se va a trasladar ese disparo de la nave enemiga, pues que le podemos dar un valor de, pues, o como la nuestra, o aproximado, ¿vale? Bueno, podemos hacer nuestros experimentos, ¿no? Pero lo que es importante, decíamos, que esto tenga valor negativo, ¿no? Para que ese disparo vaya hacia abajo, se traslade hacia abajo. Bueno, y con esto pues ya tendríamos implementado lo que sería ese disparo. Lo único que me queda es convertir esto en un prefab, ¿vale? Con lo cual lo voy a arrastrar aquí a esta carpeta y ya me lo puedo eliminar de la escena, ¿no? Y ahí tenemos ya lo que son esos disparos enemigos. Lo que nos faltará ahora será hacer que esa nave enemiga instancie esos disparos, bueno, pues cuando nosotros decidamos, ¿no? En función de pues ese código que establezcamos ahí. Vamos a hacer una pequeña prueba de que este prefab nos funciona, ¿no? Entonces simplemente voy a entrar en modo de ejecución y voy a lanzar pues ahí algunos disparos que bueno, pues debería ver cómo ese disparo se mueve, cómo se elimina, bueno, en este caso transcurrido cierto tiempo, ¿vale? En principio, bueno, pues con eso sería suficiente, pero bueno, vamos a probar. Vale, entonces tengo ahí mi juego ya en ejecución, voy a arrastrar por aquí por la escena y ahí vemos, ¿no? Esos disparos como transcurrido cierto tiempo, pues se van eliminando. Bueno, me acabo de fijar en una cosa y es que estos disparos de la nave enemiga destruyen también naves enemigas. Eso lo tenemos que evitar, ¿no? Ese comportamiento. Vamos a ver si conseguimos darle a otra. Ahí. Por ejemplo. Termino antes de tiempo. Pero bueno, cuando paso con el disparo por encima ya vemos que se destruyen, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos cambiar eso? Bueno, pues fácil. Si nos vamos... A ver, ahora mismo se destruyen, ¿por qué? ¿Por qué razón? Primero, vamos a ver. Nuestro disparo enemigo, este prefab, no lo tenemos puesto como is-trigger, ¿vale? Pero en principio no nos va a hacer falta en este caso. A diferencia de lo que hicimos con el disparo de nuestra nave, ¿no? Pero bueno, en principio no lo tenemos activado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que cuando colisione con esa nave enemiga, cuando toquen ambos colliders, se va a producir un evento collision, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la nave? Pues si nos vamos a su script, al enemy controller, bueno, pues aquí no estamos haciendo ni discriminación de ningún tipo. En el momento en que se detecte una colisión de esa nave enemiga con cualquier otra cosa, automáticamente se destruye, ¿no? Y en el caso pues también del trigger pasa exactamente lo mismo. Bueno, podríamos, como esos disparos enemigos de esta nave enemiga tienen asignado un tag, podríamos controlarlo aquí, pero bueno, podemos evitar incluso el chequeo de ese tag, ¿no? Lo único que tenemos que hacer
es volviendo pues aquí a nuestro editor. Si recordamos y nos vamos a las propiedades del proyecto, pues en este apartado de físicas, la capa de enemigos, ¿no? La capa de enemigos tiene desactivada la colisión con esa capa de enemigos, ¿no? De forma que pues una nave enemiga no colisione con otra. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es asignar estos disparos, ¿vale? Aquí este prefab de este shoot enemy, le vamos a asignar pues también a la capa de enemigos. Y con esto ya automáticamente vamos a conseguir deshabilitar, ¿no? O que no se produzcan esas distintas colisiones entre lo que son los disparos de la nave enemiga y las propias naves enemigas. Vamos a comprobar. Bueno, entonces ahora cuando yo paso, ¿no ves? Con este disparo por encima de esas naves enemigas ya no se destruyen, ¿no? Incluso, bueno, pues cuando pasa por encima, se hace contacto, ya no hay esa colisión. Vale, con lo cual, pues esto en principio lo tendríamos solucionado, ¿no? Vale. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer en estas naves enemigas, vamos a provocar que se nos lancen estos disparos. ¿De acuerdo? Pues nos iremos a nuestro script de controlador del enemigo, ese enemy controller. Y bueno, y vamos a, en principio, definir aquí una serie de campos serializados para, pues, tener ahí una referencia a lo que es el prefab de ese disparo, ese prefab que nos acabamos de crear, y luego voy a añadir pues también un par de campos de tipo serializado para, bueno, pues setearlos desde el editor, que me permitan establecer cuál es el retardo inicial del disparo. Es decir, no quiero que esas naves enemigas nada más crearse empiecen a disparar, ¿no? Sino que haya pues un primer retardo inicial. Y además voy a definir con otro campo cuál va a ser la probabilidad de disparo, ¿no? Es decir, se va a establecer ese retardo entre disparos, ¿no? La nave enemiga no va a estar intentando disparar de forma continua, ¿vale? No habrá ahí un pequeño retardo. Y luego además, transcurrido ese retardo, antes de disparar, pues lo hará en función de una determinada probabilidad, ¿no? Que bueno, pues que también estableceremos desde el editor. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a gestionar estos disparos? ¿Desde dónde lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer desde una corrutina. Pues aquí vamos a añadirle el start, ¿vale? Porque no tenemos este método, porque no lo estábamos utilizando para nada. Bien, y aquí vamos a lanzar una corrutina, que le puedo llamar shoot, que es la que se va a encargar de ejecutar esos disparos, ¿no? Y que, bueno, va a estar en ejecución mientras viva este enemigo, ¿no? Mientras siga existiendo este GameObject. Y, bueno, pues ahí en un bucle infinito estará intentando lanzar esos disparos, bueno, pues si se cumplen de pues determinadas condiciones, ¿no? Entonces, pues esto será un método, ¿vale? Bueno, pues con este que devuelve este tipo, ya lo sabemos. Shoot. Bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí? Bueno, ya digo, nosotros vamos a estar aquí en un bucle infinito y lo primero que vamos a hacer es esta pausa, este retardo entre disparos, ¿no? Que también nos vale como retardo inicial, ¿vale? Pues para ello lo
que vamos a hacer es un yield en el que lo que vamos a devolver es una nueva instancia de este wait for seconds, ¿vale? Donde le vamos a pasar este should delay. Bueno, pues con esto ya establecemos este retardo inicial y luego en las siguientes iteraciones del bucle, ¿vale? Pues aquí realizaremos o no ese disparo. En las siguientes iteraciones, pues volveremos a hacer pues esta pausa, ¿no? Con lo cual, pues siempre tendremos esta parada como mínimo entre un disparo y el siguiente. Bueno, entonces, vamos ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a, supuestamente, ahora estaríamos en situación de disparo, ¿vale? Ya se hizo esa pausa, ya estoy en situación de disparo. Bueno, pues voy a evaluar esa probabilidad de realizar un disparo o no. Vale, entonces, lo que voy a es a obtener un número aleatorio entre 0 y 1. Vale, voy a obtener ese número aleatorio entre 0 y 1 y si ese número pues es menor que el valor que yo establezca de probabilidad de disparo, pues entonces voy a realizar ese disparo. ¿De acuerdo? Es decir, supongamos pues eso, que yo aquí establezco como probabilidad de disparo, pues un 75%, pues sería un 0,75, ¿no? El valor de esta variable. Entonces, si esto me devuelve un valor inferior a ese 0,75, ¿no? Que lógicamente tiene un 75% de posibilidad de salir en este rango, pues se haría el disparo. Y que básicamente lo que vamos a hacer es llamar a esta función instantiate, donde le vamos a pasar el prefab del disparo de la nave enemiga, que lo tenemos almacenado en esa variable, ¿no? En este campo serializado que definimos aquí, shoot, ¿vale? Que luego asignaremos desde el editor. ¿Desde dónde lo vamos a lanzar? Pues desde la posición en la que se encuentra la nave enemiga, ¿vale? Es decir, transform position. ¿Y con qué rotación? Pues con ninguna, ¿no? Pues quaternion identity. Vale, y con esto lanzaríamos ese disparo desde la nave enemiga, pues transcurrido cierto tiempo y con una probabilidad, pues X, la que establezcamos, ¿no? Lógicamente, si en ese momento no se realiza el disparo, lo que haremos será nueva iteración del bucle, una nueva pausa por el tiempo que hayamos establecido aquí y bueno, pues así nos mantendremos, ¿no? Y si entramos dentro de esa probabilidad de disparo, lanzaremos ese cohete, misil o como lo queramos llamar. Vale, bueno, pues vamos a chequear esto. Bueno, antes de ejecutar, pues nos vamos a ir al prefab del enemigo, porque tendremos que establecer esos valores de retardo, esa probabilidad, etcétera, ¿no? Así como lo que es el prefab del disparo. Entonces en este campo, shoot, voy a arrastrar ahí este prefab que nos acabamos de crear con el disparo de la nave enemiga. Vamos a establecer cuál es ese retardo entre disparos. Pues, por ejemplo, pues le voy a dar ahí medio segundo, venga. Y la probabilidad de disparo, pues, de un 25%. Bueno, para hacer un experimento, ¿no? Luego eso, pues ya sabemos que lo podemos ajustar. Bien, y vamos a darle ahí. Y esas naves enemigas, entonces, pues en el momento que empiecen a aparecer, deberían empezar a lanzar esos disparos. Vamos a verlo. Bueno, y ahí vemos cómo están disparando, ¿no? Pues lógicamente, unas lo hacen, otras no, porque evidentemente depende pues de estos valores que hayamos establecido aquí. Bueno, podemos ver también que ahora mismo
¿no? No destruyen nuestra nave, no tenemos añadido ese comportamiento. Bueno, pues es lo siguiente que vamos a hacer, ¿no? Que esos disparos enemigos destruyan nuestra nave. Entonces, para ello, pues lo que tendríamos es que irnos al controlador de nuestra nave y activar esa situación, ¿no? Entonces, nos vamos al Ship Controller y en principio en este método, ¿dónde me lo pasé? Aquí, On Collision Enter 2D, pues podríamos detectar esa situación de colisión con ese disparo y simplemente pues llamar a este método, ¿no? Es decir, lo único que tenemos que hacer sería añadir ahí ese nuevo tag que le habíamos puesto enemy shoot, shoot enemy o algo así, ¿no? Esos disparos. Bueno, de todas formas estoy pensando yo que dado que no vamos a con esos disparos, no están tagueados ahí, pero ese tag no lo vamos a usar ahora mismo en principio para ninguna otra cosa que se me ocurra en este momento. Lo que podría hacer es asignarle este mismo tag de enemy y me valdría perfectamente, ¿no? Sin tener que añadir en este if pues una comprobación adicional, ¿de acuerdo? Bueno, voy a probarlo un momento en el editor y lo voy a ejecutar a ver si esto funciona. Pero vamos, no debería tener mayor problema. Es decir, lo que estoy diciendo es irme aquí al prefab, perdón, este no, este shoot enemy y lo que es el tag correspondiente ponerle el mismo que el de la nave. ¿De acuerdo? Porque en cuanto a lo que es la colisión con mi nave, en realidad me da igual que sea el disparo, que sea la nave, tengo que destruirme en cualquiera de ambas situaciones, ¿no? Vale, pues vamos a probar así. Y bueno, para que haya ahí unos pocos más de disparos enemigos, vamos a, bueno, lo que sería aquí en la nave enemiga, en este controlador, vamos a aumentar la probabilidad de disparo, por ejemplo, a un 50%. Y deberíamos notar ahí un incremento de disparos de esas naves enemigas. Bueno, lo que sí, vemos como esos disparos sí que ya me están destruyendo la nave, ¿no? A ver si ahí pillamos otro. Vale, como hay muchos más disparos enemigos, etcétera. Bueno, pues con esto en principio ya tendríamos implementada pues esta lógica, ¿no? Vamos a hacer otra ejecución aquí. Vale. Bueno, ¿podríamos añadir algún comportamiento adicional? Pues sí, por ejemplo, que en vez de estar continuamente disparando, ¿no? Aunque implementamos pues estas probabilidades de disparo, etcétera, podríamos hacer que solo se disparara, esa nave enemiga solo disparara, en vez de disparar, vamos a decir así un poco al tuntum, solo disparara en caso de que pues nuestra nave se encontrara enfrente. Vale. Bueno, pues vamos a hacer ahí ese pequeño experimento. Pues nos vamos al Enemy Controller. Y a ver, aquí en el momento de lo que es la instanciación del disparo, una vez que decidimos que se va a disparar, ¿vale? Porque, bueno, pues el valor obtenido aquí pues está dentro del rango que establece esa probabilidad. Lo que vamos a chequear ahora es si nuestra nave se encuentra más o menos enfrentada a la nave enemiga, ¿no? Se encuentran más o menos enfrentadas, ¿no? Tampoco tiene que ser la posición en X, que es la que nos interesa en este caso, exactamente igual, porque eso va a ser bastante difícil, ¿no? Vamos a, bueno, establecer ahí un determinado rango, ¿no? Un pequeño abanico, es decir, que se encuentre más o menos pues enfrente de nuestra nave, pero que no sea necesariamente en la misma coordenada. Bueno, nosotros aquí
sabemos cuál es nuestra posición. De hecho, la estamos utilizando aquí. Ahora, ¿cómo tenemos la posición de nuestra nave? ¿Vale? ¿Cómo el enemigo sabe cuál es nuestra posición? Lo primero que igual se nos ocurre es añadir, pues ahí también podríamos añadir aquí una especie de campo serializado donde asignamos el objeto de la nave, ¿no? Pero bueno, esto no nos va a funcionar porque eh, no es el mismo objeto nave el que está en el juego todo el rato, ¿vale? En este caso ya vemos que nuestras naves, esos objetos, se van destruyendo y se van instanciando nuevas versiones de ese GameObject. Entonces así no lo podríamos hacer. Lo que sí que podemos hacer es, pues utilizando el API de Unity, buscar en un instante determinado un objeto dentro de nuestra escena utilizando, pues, por ejemplo, su nombre o su tag o lo que sea, ¿no? Es decir, tenemos ahí diferentes maneras de buscar objetos dentro de la escena y eso es lo que vamos a hacer. Es decir, si nos vamos aquí a lo que es el API de Unity, vamos a ver esto, vamos a hacer aquí un find. ¿Cuál es la que nos interesa? Por ejemplo, podríamos usar esta, GameObjectFind, ¿vale? Que nos busca un GameObject en la escena utilizando el nombre o find with tag. ¿Dónde estás, hombre? O me lo pasé. Aquí está, find with tag, ¿no? GameObject find with tag. Entonces, por ejemplo, esta que nos devuelve el objeto activo, ¿no? Un objeto activo en ese momento en la escena que tenga el tag, pues que pasemos como argumento de este parámetro. Y nos va a devolver este null en caso de que no se encuentre ninguno. Bueno, pues esto nos vale perfectamente, ¿no? Ya sabemos que nuestra nave tiene asignado ese tag player, que es uno de esos tags que están definidos por defecto en Unity. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es primero, ¿no?, buscar, ¿no?, usando este clase, ese método estático find with tag. A ver, ¿dónde estás? Aquí, find with tag. Vale, vamos a pasar este tag player. Bueno, no, lo que voy a hacerme es mejor crearme aquí una variable object player. Entonces voy a buscarlo, ¿no? En el caso de que lo encuentre, pues esto contendrá una referencia a ese objeto. Entonces ahora lo que sí que voy a hacer es ver si no es nulo la referencia, ¿no? Tengo ahí una referencia en esa variable. Entonces ahora lo que puedo es chequear las posiciones, bueno, en realidad la coordenada X de mi nave y de esa nave enemiga. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto lo puedo añadir aquí también. Entonces, si el valor, vamos a ver, vamos a crear aquí una condición que sea que si mi posición en X, ¿no?, es decir, en este caso de la nave enemiga, pues es, por ejemplo, mayor que la posición X de mi nave, ¿no?, la del jugador, menos cierta cantidad, un offset, que, bueno, en principio lo voy a poner ahora así a mano, por ejemplo, 0,25. Bueno, ¿dónde voy? Esto, separarlo así un poco. Y
mi posición en X es menor que la posición en X del jugador más ese offset, 0,25. Es decir, lo que estoy es chequeando si, bueno, pues lógicamente esta variable jugador es distinto de nulo, es decir, existe una nave en ese momento en la escena. ¿Por qué? Pensad que nos podemos encontrar en un momento en que se destruye la nave del jugador, con lo cual no habría ninguna en la escena. Entonces lo primero, os puede dárseme esta situación, ¿no? Con lo cual tengo que chequearla, porque si no esto me daría un error en el momento que intentara acceder pues a alguno de sus componentes, propiedades, etcétera. Vale, entonces, bien, una vez establecido que existe esa nave, lo que voy es a comprobar si la posición de la nave enemiga, la coordenada X, está en este rango. Es decir, es mayor que la posición en X del jugador menos cierta cantidad, ¿vale? Es mayor que eso, que esto sería el límite por abajo, y es menor que el límite superior, que sería la posición de la nave del jugador más cierta cantidad. ¿De acuerdo? Es decir, más o menos están ambas naves enfrentadas. Estoy añadiendo un margen de menos 0,25 unidades por un lado y más 0,25 unidades por la parte positiva, ¿no? Por el otro lado, ¿no? En total estoy añadiendo media unidad, ¿no? Lo que sería medio rectangulito. Está dentro de pues un espacio correspondiente a medio rectangulito. O, bueno, podríamos poner pues así, ¿no? Para que en total el espacio comprendido pues fuera de una unidad de estas de Unity, ¿no? Uno de esos rectángulos o de esos cuadrados, ¿no? De ese grid. Vale, bueno, vamos a hacer una prueba a ver cómo va esto. Entonces, lo que estamos un poco diciendo, ¿no? O acabamos de implementar en ese script es que si yo, vamos a ver, por ejemplo, tengo pues, en la escena, ¿no? Una nave enemiga. Vamos a ponerla por aquí. Vamos, digamos que tengo por aquí esa nave enemiga, ¿no? Entonces, solo va a disparar, bueno, vamos a ponerla por aquí, solo va a disparar si lo que es mi nave se encuentra dentro de este espacio que delimita pues este pequeño rectángulo de aquí, ¿no? Que pues ya sabemos tiene de dimensiones una unidad por lado, ¿no? Entonces, bueno, pues si la posición de mi nave se encuentra dentro de lo que es la posición de esa nave enemiga, ¿no? De lo que es su centro, que es donde está el pivote, más 0,5 o menos 0,5, es decir, en total 1, pues aquí se producirá el disparo. Pero si mi nave se encuentra más para allá, por ejemplo, de esta línea vertical, ¿no? O más a la izquierda, ¿no? En sentido negativo, más para la izquierda de esta línea vertical, de esa posición, pues no me dispararía. ¿De acuerdo? Y bueno, y luego siempre, pues en función de esos retardos que tenemos establecidos para los disparos, esa probabilidad de disparo, etcétera. Pero bueno, vamos a verlo ahí en ejecución, a ver si funciona, ¿no? Pues en principio, esto me lo voy a eliminar, voy a devolver la nave a su posición original, que es 0 en X, menos 6 en Y. Vale. Bien. Voy a ralentizar un poco el juego. A ver si así lo podemos ver mejor. Y en principio eso, esas naves enemigas solo deberían dispararme si me encuentro delante de ellas, ¿no? En caso de que yo no esté delante, pues no van a disparar, ¿no? Como estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, lo que me acabo de fijar es de que esos disparos de esas naves enemigas no se destruyen cuando colisionan conmigo. Vale, cuando colisionan con mi nave. A ver si lo podemos ver otra vez. A ver, ahí un disparo. A ver, a ver, a ver. Vale, bueno, ahí no sé si lo llegasteis a ver, pero bueno. Se produce la explosión de mi nave, pero ese disparo sigue
bueno, pues sigue desplazándose, ¿no? No se destruye el objeto en sí. Bueno, ¿esto a qué es debido? Eh, bueno, la razón de esto es que, si nos acordamos, los disparos de nuestra nave, lo que es su collider, tienen activado este check, el de is-trigger, para que su collider, ¿no?, atraviese otros objetos. Sin embargo, eso no está activado en nuestro nuevo disparo, ¿no? Este de la nave enemiga. Vemos como aquí está desactivado. Como estamos reutilizando el mismo script en nuestro disparo enemigo, pues esta situación en la que el objeto atraviesa no está contemplada, ¿no? Es decir, si nosotros nos vamos a ese shoot controller que estamos empleando en ambos objetos, pues vemos cómo está implementado este método onTriggerEnter 2D que se invoca en el momento en que se produce un evento de este tipo, ¿no?, de tipo trigger, cuando atravesamos un objeto, pero no está implementado ese evento onCollisionEnter 2D, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿vale? Se está produciendo esa colisión en nuestra nave, porque si nosotros nos vamos al Ship Controller, se está bueno, recibiendo ese evento de tipo collision y estamos haciendo algo, en este caso destruir la nave, ¿no? ¿Vale? Pero en el del disparo no, ¿vale? Porque aquí no se recibe en ningún sitio ese evento de tipo colisión. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues lo podemos hacer de dos maneras distintas. Una sería activar ese trigger en el disparo de la nave enemiga, de forma similar a como tenemos en el disparo de nuestra nave, ¿vale? ¿Eso qué supondría? Bueno, pues que en este Ship Controller tendríamos que tener en cuenta también esas situaciones en las que nuestra nave atraviesa algo, porque ahora mismo no está implementado ese método, ¿vale? La otra opción, pues sería no activar el trigger y entonces en este caso, pues en este shoot controller tendríamos que implementar el método onCollisionEnter 2D, ¿vale? Para destruir el disparo, ¿no?, y lanzar la animación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en principio lo que voy a hacer es que ambos disparos funcionen de la misma manera, con lo cual pues me voy a ir a este shoot enemy, voy a activar aquí el isTrigger, ¿vale? Con lo cual lo que es el script que estoy utilizando para los dos no lo voy a tocar, ¿vale? Solo se contempla esa situación en la que esos disparos atraviesan algo y entonces se destruyen. Lo que sí, voy a tener que modificar el script de la nave, ¿vale? De nuestra nave. Para que se destruya cuando lo atraviesa algo, porque si no, no se destruirá con esos disparos, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que voy a hacer, de forma similar a en el caso de esas colisiones, pues recibir estos eventos onTrigger, ¿vale? Entonces, en este método, onTriggerEnter 2D, cuando empezamos a atravesar algo, o nos atraviesa algo, que es exactamente lo mismo, podemos controlar, ¿no? Por si tuviéramos otros objetos también atravesables, que sea algo que viene con este tag enemy, que es el tag que le pusimos al disparo, ¿vale? Y en ese caso, pues simplemente llamar a este método que tenemos por ahí, destroyShip. Bueno, hacemos, aunque ahora mismo no hay más objeto atravesable que esos disparos de las naves enemigas, ¿no? O nuestros disparos, pero bueno, con esos difícilmente, ¿no?, como salen delante nuestra y llevan bastante velocidad, es difícil que podamos atravesarlos. Pero bueno, podríamos añadir luego pues algún otro objeto de tipo coleccionable o power-ups, pues a lo mejor que pues aumente nuestra frecuencia de disparo o que nos den misiles o una barrera, yo qué sé, cualquier cosa de este tipo que es típica en este tipo de videojuegos. Entonces, en principio voy a hacer esta discriminación, ¿no? Para detectar que lo que estoy atravesando pues tiene este tag de enemigo. Bueno, pues vamos a comprobar ahora si esto nos funciona. Bueno, voy a ralentizarlo también un poco, a ver si conseguimos ver esa situación. A ver si conseguimos
dispara, venga, venga, va. Bien, y ahí lo vimos, ¿no? Cómo, pues en el momento en que nos alcanza ese disparo de esa nave enemiga, pues se destruyen ambos objetos, se lanzan las animaciones correspondientes, etcétera. Bueno, pues con esto cerramos esta serie de vídeos, ¿no?, relativos a este proyecto, en el que pues la idea era introducirnos un poco en el desarrollo de estos shoot 'em ups de temática espacial, ¿no?, ahí inspirados en lo que eran estos arcades de los años 80, ¿no?, ver un poco pues la implementación de esas mecánicas, como bueno, pues esos fondos que se van desplazando, la generación de naves enemigas que nos disparan, que los disparamos, esas animaciones de las explosiones, el tema de la puntuación máxima, etcétera, ¿no? Evidentemente podríamos seguir añadiendo más mecánicas, nuevas escenas, ¿no?, nuevas pantallas, como comenté hace un momento, ¿no?, el tema de eso de los power-ups o pues coleccionables, bueno, yo qué sé, montones de cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que así pues ya queda un poco cerrado lo que es este proyecto, que quizás es así un poco el más completo de los que hicimos hasta ahora, y espero que os haya parecido interesante y bueno, y seguiremos con otra cosa.